Muy buen día a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí en este acto, en esta rueda de prensa, en donde de alguna manera queremos hacer la presentación de las conclusiones de la jornada de investigación y desarrollo para el posconflicto en Colombia y coloquio también con una persona invitada que en su momento debía de haber participado en lo que fueron las jornadas de investigación y desarrollo para el posconflicto en Colombia que tuvieron lugar del 21 al 25 de noviembre de este año, pero que las obligaciones de Enrique Santiago, que es asesor jurídico, bueno, miembro de Izquierda Unida y asesor jurídico de las FARC, pues bueno, como sabéis, y como consecuencia del no del plebiscito hubo que firmar un segundo acuerdo. Ese segundo acuerdo pues se tenía que firmar en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y bueno, obviamente estaban llamados a firmarlos pues el representante, en este caso del presidente del gobierno colombiano, el señor Santos, pero también el representante de las FARC, el señor Timoshenko, como habitualmente se le conoce, y obviamente pues bueno, Enrique Santiago pues fue reclamado para que estuviera allí en el momento de la firma del acuerdo y obviamente como asesor jurídico. Recuerdo que él tenía prevista una de las conferencias que habíamos programado el miércoles y bueno, y nos dijo, mira, rector, no puedo asistir, lo siento mucho, esto es mucho más importante, y evidentemente yo creo que efectivamente tenía toda la razón, era muchísimo más importante, y siempre nos dijo, mira, en cuanto pueda, realmente me gustaría volver a tu universidad, obviamente, y poder hablar de la conferencia que iba a hablar, pero también poder hablar pues del estado en el que se encuentra, pues, bueno, la situación de Colombia, y en concreto pues la situación de Colombia después de la firma de este segundo acuerdo. Como sabéis, además durante este tiempo pues han ocurrido otros hechos. De hecho, este fin de semana pasado pues bueno, tuvo lugar el acto en el que se concedió el Premio Nobel de la Paz al presidente Santos, en donde bueno pues fueron invitados, como es lógico, pues muchos miembros del gobierno y digamos representantes colombianos. También en este caso, lamentablemente no sé si no se invitó, por lo menos no fueron asistentes representantes de las FARC, pero sí que hubo personalidades españolas y personalidades que de alguna manera habían estado asesorando a las FARC. El señor Enrique Santiago fue una de las personas invitadas, no asistió, pero fue una de las personas invitadas al acto de concesión del Nobel, junto con otras personalidades también españolas, bueno, entre ellas, pues bueno, yo creo que el expresidente Felipe González creo que también era de las personas que habían estado invitadas a este acto, ¿no? Yo creo que de alguna manera pone de relevancia, creo yo, la personalidad, en este caso de Enrique Santiago, ¿no? Y yo creo que, pues eso, la ilusión que nos hacía el que hubiera podido participar en las jornadas que organizábamos, porque tenían un objeto, y el objeto que perseguía, pues bueno, era ver la contribución que podía hacer una universidad, entiendo, modesta, y cuando digo modesta me refiero a modesta en sus orígenes, modesta porque somos una universidad pues bueno, de tamaño más bien pequeño, mediterránea, muy orgullosa de pertenecer, yo creo que a esta cultura del Mediterráneo, modesta en el sentido de que somos bueno, pues una ciudad que no es grande, pero que creo que sí que tenemos unas alturas de miras grandes en el sentido siguiente, y es que creemos que si hay algo que puede transformar el mundo, y en este caso
yo creo que hay muchísimo que transformar. Obviamente es el conocimiento y por lo tanto la cultura, y también eso es lo que puede ayudar, yo creo que a hacer algo para que las sociedades sean más progresistas y evidentemente para evitar, yo creo que las guerras, ¿no? que son la lacra, y los conflictos, ¿no? Sobre todo los conflictos armados, que son la lacra que hoy en día arrastramos todavía muchísimo en este mundo, y que no los originan otra cosa que las injusticias. Y bien, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Yo simplemente presentaros, pues bueno, como no, me acompaña el señor Enrique Santiago, que es el asesor jurídico de las FARC. Luego haré la presentación antes de su intervención, leeré una parte de su currículum y de su función, y me acompaña también Juan Carda, Juanito, que para los amigos, que como sabéis, él es catedrático de Química Inorgánica, pero además él es embajador honorífico de nuestra universidad, porque la ha llevado por todo el mundo, y justamente uno de los países en donde él recaló y en donde hizo realmente lazos muy fuertes, pues fue Colombia, y en concreto creo con la universidad más importante que tiene este país, ¿no? Que es la Universidad Nacional de Colombia, que además tiene varios campus. Y bueno, pues en su ámbito de química inorgánica, yo creo que empezó proyectos, ha formado a gente y por lo tanto a doctores en esta universidad. Y bueno, ante las diferentes colaboraciones que veníamos manteniendo con Colombia, viendo también la situación por la que pasaba el país, viendo también nuestro espíritu, que somos una universidad en donde cuando miras los estatutos y bueno, cuáles son los valores fundacionales de la universidad, y uno ve que entre ellos pues obviamente es la formación integral, es la multiculturalidad, es la paz, ¿no? Y en donde tenemos, yo creo que muchos institutos dedicados pues al desarrollo local, tenemos institutos dedicados justamente pues bueno a la resolución de conflictos, a la paz, y obviamente otros aspectos más tecnológicos, pero también más de humanidades que podían ayudar, ¿no? a la resolución de un conflicto que tenía evidentemente pues visos de resolverse, como así fue. Se ha complicado, no es fácil resolver estos conflictos, y yo creo que en España, en un país como el nuestro, creo que, en fin, tenemos experiencia de lo complicado que es. Hemos tenido y tenemos el tema del conflicto vasco, y que bueno, que sabemos que está ahí, que existe una latencia. Pues bueno, ahora Colombia, pues hubo una firma de acuerdo en la ciudad de La Habana, luego hubo un referéndum que, en fin, para sorpresa desagradable de todos, pues apareció un no. Hubo una nueva negociación para intentar incluir aspectos y ver si se podía sumar a más gente y, por lo tanto, hacer más viable este proceso de paz, que es el que se firmó justamente la semana en que aquí realizamos las jornadas. Y bueno, y quedan todavía cosas pendientes, es decir, el posconflicto, que yo creo que el otro día, hablando con Vicent Martínez, que es responsable, o por lo menos ha sido responsable del ámbito de la paz, decía, esa nomenclatura ya está anticuada. Yo creo que hay que hablar del post-acuerdo, ¿no? Yo creo que para evitar siempre las connotaciones negativas, ¿no? Pues bueno, el post-acuerdo o los posacuerdos evidentemente requiere la voluntad por ambas partes, y requiere mucho esfuerzo. Y en ese sentido, la UJI, la Universitat Jaume I, bueno, pues estamos desde un proyecto inicial, que es el proyecto que nosotros presentamos cuando fuimos el vicerrector de Economía y de Paz, junto con Yolanda Arnau a Colombia, ¿no? Un poco
a intentar contactar primero con las entidades académicas, es decir, con todas las universidades públicas y privadas, pero también, en fin, con el embajador español en Colombia y con otras entidades para ver qué posibilidades, pues bueno, ese proyecto de investigación y desarrollo para el postacuerdo de Colombia dio lugar a unas jornadas, y de esas jornadas en donde hubo unos grupos, yo creo, de debate y en donde participaron, pues bueno, obviamente personalidades del ámbito, como eran, pues bueno, de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Palmira, de la Universidad del Valle, el Valle del Cauca, de Palmira, de la Universidad de Antioquia y también incluso, en este caso, el coronel de la Escuela de Cadetes de la Policía General, Francisco de Paula de Santander, que es la escuela que forma a la Policía Nacional, que hasta ahora había sido una Policía Nacional muy militarizada y muy destinada, obviamente, a hacer frente a la guerra de guerrillas, y que tienen, obviamente, un deseo de derivar hacia una Policía Nacional, yo creo que más acorde con lo que tenemos aquí, que es una Policía Nacional más cercana a la ciudadanía. Y en esas jornadas, pues bueno, hubo varias mesas redondas en donde lo que se intenta es, desde la universidad, obviamente ayudar a ese proceso de paz, a llegar a una paz real, es decir, a un no conflicto, pues desde una reforma rural integral, porque obviamente la resolución del conflicto pasa porque aquellas zonas en donde, bueno, pues la guerrilla ha tenido que, obviamente, vivir, ¿no?, a partir de unos medios, y como es lógico, pues todo el mundo entiende que ha vivido de la coca o ha vivido del narcotráfico y de otros aspectos, pues bueno, hay que dar una solución, y se hablaba de la reforma o de una reforma rural integral desde el conocimiento, pues desde trasladar cooperativismo, hablar de aguas y plaguicidas, de agricultura, de riego, de energía, de movilidad económica, ¿no?, o en innovación tecnológica y economía circular, porque hay que reconocer que Colombia, aparte de ser un país con muchos recursos naturales, es un país potente y, por lo tanto, tiene también industria, materiales, medio ambiente, tecnología ambiental, gestión de residuos, economía circular. Es algo que necesitan, ¿no? Igual que, obviamente, no se puede ir a hacer, digamos, un proceso de paz sin implantar una pedagogía para la paz, ¿no? Y desde ese punto de vista se habló también de investigación para la paz, de cómo se puede manejar el alto el fuego o la deposición de las armas, que no la entrega, que es lo que hay acordado, la posición que tienen las FARC, la cooperación, la mediación policial, ¿no?, la prevención del delito o el problema del narcotráfico, ¿no? Y bueno, eso es lo que se trató. Evidentemente, Enrique no pudo estar presente en estas jornadas, pero bueno, está hoy aquí y puede aportar mucho. Y ya sin más le doy la palabra a Juan por si quiere plantear, pues evidentemente, las conclusiones, ¿no?, que salieron de esta jornada. Muchas gracias, rector, por la presentación, y comentar que efectivamente, tal como nos lo acaba de indicar el rector, estos objetivos nacen después de la visita institucional al más alto nivel que realizó el propio rector, acompañado del vicerrector de Paz, de Economía y Paz, a la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia es la universidad pública más importante que existe allí en Colombia. Tiene 7 sedes repartidas en todo el territorio nacional. Y en esa visita se firmó un convenio para poner en marcha el plan de investigación y desarrollo sobre el posconflicto en Colombia, donde se pretende, con este plan, dar cobertura a múltiples líneas de investigación entre los departamentos, institutos de las dos entidades, en principio la Universidad Nacional de Colombia y nuestra universidad, que luego, como ha comentado el rector, se ha abierto a las otras universidades que nos han visitado.
y que se plantea todo ello en el nuevo escenario de paz que se abre después de la firma del acuerdo en Colombia. En ese sentido, tuve el privilegio de ser nombrado como coordinador del Plan de Investigación y Desarrollo en el Postconflicto de Colombia y responsable de la organización de las jornadas de investigación que quedaron centradas en los días 21 al 25 de noviembre. En estas jornadas tuvimos la presencia de más de 50 investigadores, 20 de ellos eran representantes de las Universidades Nacional de Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y, como ha dicho el rector, también de la Policía Nacional de Colombia, entre otros. Además de otros 30 investigadores que representan a los grupos de investigación de nuestra universidad. Hay que decir de todo ello que todos estos planteamientos vienen de las sinergias creadas en el conocimiento tanto de lo que varios investigadores hemos estado en Colombia, hemos conocido el país a lo largo de estos años, hemos conocido el atractivo que presenta un país de tanta riqueza de biodiversidad y también un país con una trayectoria de futuro en el marco de la paz realmente increíble. Bien, para organizar esas jornadas centramos el día 21 y 22 aquí en la universidad unas mesas de trabajo, como ha dicho el rector, unas que va a abarcar todo el tema, lo que era la reforma rural integral, otra mesa de trabajo que se iba a centrar en las temáticas de innovación tecnología, de innovación tecnológica y economía circular, y una tercera mesa de trabajo que la íbamos a centrar sobre lo que sería la metodología, la pedagogía para la paz. Se acompañó también con unas mesas, con unas presentaciones que hizo el vicerrector de sede de la Universidad Nacional, la sede de Palmira, el profesor Jesús Valencia, y otra que realizó el profesor emérito Vicent Martínez Guzmán, que es el responsable en su momento de la creación de la Cátedra de la Paz reconocida por la UNESCO. También en esas jornadas planteamos un panel de financiación y en el cual estuvieron presentes diferentes entidades, tanto nacionales como internacionales. Es decir, estuvieron presentes entidades como CEDETI, que tiene una línea abierta de financiación bajo el programa que se llama Iberoeca, muy dirigido hacia América Latina. También en ese plano internacional tuvo la presencia de la profesora Evangelia Varela, que era responsable del programa Erasmus Plus de la Unión Europea para todo lo que es el intercambio de docente y en los programas educativos a nivel superior, y también de los organismos regionales como es el IVACE, el Instituto Valenciano de Economía y Competitividad, y también de otros organismos de financiación públicos y también privados. Bien, voy a resumir estas conclusiones. También no quiero olvidarme a todo el equipo de trabajo que ha estado colaborando y ayudándome en ello, encabezado por Yolanda Arnau, también a Mara, que está aquí presente ayudándonos, y a Clara, que hoy no ha podido estar. Agradecerles todo el trabajo que posibilitó el poder en esos 2 días, en esas 2 jornadas, sintetizar todas las conclusiones que ahora os voy a presentar. También te quiero advertir, y sobre todo a la prensa, que estas conclusiones las tenemos colgadas en la web, de ahí las podéis también retomar. Y decir que en las siguientes jornadas, 23, 24 y 25, la delegación de Colombia estuvo participando tanto en lo que fue la Feria de Innovación Destaca,
que se celebraba en Villarreal. Era Colombia país invitado, tenían un stand para ellos. Pudieron también visitar algunas industrias, concretamente se hizo una visita a la industria de porcelanosa, una industria emblemática de referencia que tenemos aquí en Castellón, en lo que es la producción cerámica como una clave de la economía de este entorno, y también visitaron a la empresa de tratamiento de aguas de Facsa, que es la que arbitra y gestiona el uso de agua en todas estas comarcas también. Aparte hubo tiempo para hacer una visita turística y conocer un poco el ambiente, también el aspecto histórico y cultural que fue en Peñíscola. Bien, convivimos esa semana y tuvimos el placer de tener contactos personales con los grupos de investigación también de nuestra universidad. Bien, paso pues a resumir esas conclusiones que se basaban en esas tres temáticas. Ahí tienen expuestas en PowerPoint lo que era la mesa 1, que hacía referencia a la reforma rural integral, donde abarcaba los temas de cooperativismo, aguas y plaguicidas, agricultura, riego, energía y movilidad económica. Dicho subcomité, vamos a decirlo así, de trabajo, realizó un análisis de situación con referente a lo que abarcaba esa reforma rural, indicando, como pueden ver ahí en la exposición, que las reformas rurales en Colombia son incipientes y no han resuelto todavía significativamente las necesidades del campo. No hay un valor agregado en la producción agropecuaria, no hay fuentes de energías estables, que existe una cadena comercial ineficiente e injusta, erosión social y cultural en las desigualdades, una economía basada en la agricultura familiar, problemas de saneamiento básico de vivienda y una falta de tecnificación. Resaltando esas necesidades, se plantea como objetivo establecer un marco de referencia que gestione las iniciativas y proyectos relacionados con el fortalecimiento y el desarrollo rural. Ahí tenéis relatadas las líneas de trabajo, no las voy a leer, y como conclusiones vamos a marcar dos grandes grupos. Los pasos para la consolidación del proyecto serían una participación en las convocatorias de ayudas propias y externas que contribuyan al acercamiento entre investigadores de ambas instituciones y facilitar el intercambio de información y contacto previo con grupos homólogos previamente al evento interuniversitario programado. Una segunda línea de grupo de conclusiones sería la realización de seminarios de investigación y desarrollo del espacio rural, donde se reunirá a investigadores tanto de nuestra Universidad Jaume I como las universidades de Colombia para plantear in situ las propuestas de mejora para el agro colombiano. Esta reunión se realizaría en el Valle del Cauca durante el primer semestre del año 2017. Como veis, son conclusiones amplias generadas por las diferentes iniciativas interdisciplinares que se han manifestado. Tengo que decir al respecto que han mostrado interés en ellas tanto la Universidad Nacional de Colombia desde la sede de Palmira, a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, existe un instituto de estudio en el espacio rural, como de la Facultad de Ingeniería y Administración, de la Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Ambiental de la misma sede de Palmira. Con respecto a la Universidad Jaume I, ha mostrado interés, como no podía ser de otra forma, el Instituto Universitario que tenemos de Aguas y Plaguicidas, la IUPA, el Instituto de Economía Internacional, la Cátedra BP de Eficiencia Energética, la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad
el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, el Seminario Permanente de Innovación Educativa, Ingeniería y Responsabilidad Social y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Con respecto a la segunda mesa, que hacía referencia a la innovación tecnológica y economía circular, donde tiene cabida todo el apartado, digamos, más industrial, donde tocan temáticas de materiales, también de medio ambiente y tecnología ambiental y gestión de residuos dentro de lo que es la economía circular. Las líneas de trabajo que se han detectado son las que aparecen ahí en la transparencia, esas 6 líneas, que es gestión y revalorización de residuos, gestión de la calidad y suministro del aire y del agua, viviendas sostenibles en regiones rurales, diseño de plantas desalinizadoras más compatibles en esa área geográfica, transferencia e innovación tecnológica y programas de capacitación de estudiantes y profesionales. Para cada una de esas líneas de trabajo se han desarrollado diferentes tipologías de proyectos. Solamente voy a leer el encabezamiento para no cansarles. Una línea sería la gestión y revalorización de residuos, en lo que se pretende es también inculcar esa mentalidad de lo que es prever los recursos naturales. Aunque un país como Colombia, como he dicho, dispone de muchos recursos, hay que también trabajar para que estos puedan sobrevivir de cara al futuro, no agotarlos o no perjudicarlos. Por ejemplo, yo comentaba en otros foros que el río Bogotá, que está allí en la misma capital, a los 2 kilómetros de su nacimiento es un río completamente contaminado. Por lo tanto, hay que prever y hay que inculcar esa cultura de la gestión y el medio ambiente. Y a la vez, la introducción de residuos que se pueden generar otra vez reintroduciéndolos y generar nuevos materiales y que estos materiales están más valorizados. También de producir materiales que puedan ser útiles para la que son la edificación de viviendas sociales más compatibles. Se redactó en esta mesa cuáles serían los procedimientos que podéis ver también expuestos en la transparencia, y se pasó a un segundo aspecto que sería la gestión de calidad y el suministro del aire y del agua, donde sería especial énfasis en estudiar los focos de emisión de contaminación, como había comentado, del agua, también del aire, del estudio de acuíferos, de monitorización de sensores. A través de esos materiales reciclados se pueden desarrollar también sensores que nos sirvan para la depuración de esas aguas, la propia depuración de aguas y, sobre todo, información y concienciación a la población en esa educación ambiental que comentaba. Una tercera línea en esta misma mesa de trabajo era el desarrollo de viviendas sostenibles en las regiones rurales. Normalmente, en las zonas más deprimidas, lo que se suele hacer es construir una especie de chabolas que no están reguladas su implementación. Luego, cuando viene un periodo de lluvia, etcétera, se originan catástrofes de accidentes, donde hay derrumbes y provocan además víctimas por ello. Por lo tanto, se plantea un diseño de construcciones bioclimáticas para esas zonas rurales a través de la valorización de residuos y confeccionando materiales cerámicos o vitrocerámicos que puedan diseñarse también a través de ellos la construcción de fotocélulas para poder acondicionar energéticamente esas viviendas. Esas fotocélulas se integran arquitectónicamente en esas edificaciones.
Dispositivos también de una tipología de células fotovoltaicas basadas en capas que permitan abaratar costes y hacerlas más extensibles a esa ubicación. En cuarto lugar, también hay en zonas donde se plantean la necesidad de recursos hídricos de mayor confort para la población, y para ello se habla también del diseño de plantas desalinizadoras utilizando metodologías de bajo coste a través de energías alternativas, tanto energía solar como energía eólica, y destinadas principalmente a esas comunidades indígenas. No se trata de las plantas solares que se construyen aquí, que son energéticamente muy costosas, sino son otras plantas adaptadas a esas utilidades de bajo coste y bajo consumo energético. En quinto lugar, se plantea también una transferencia e innovación tecnológica a través de impulsar la creación de ideas de empresa mediante cooperativismo o a través de iniciativas tipo startups, y con ello se cuenta con el apoyo de instituciones como es el propio Spaitek de nuestra universidad, también del Instituto Valenciano de Economía y Competitividad del IBACE y del CEI, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras. Y en sexto y último lugar, en esta mesa, también se redactó una línea de actuación en programas para capacitación de estudiantado y de profesorado. Es decir, promover la capacitación a través de movilidad de ese estudiantado, tanto a través de colaboración con nuestra universidad en programas de máster y doctorado y a través de entidades financiadoras, como puede ser el Banco Santander o el programa europeo Erasmus Plus, regalías, etcétera. Y por último, pasaré a indicar las conclusiones elaboradas en la tercera mesa, la de la pedagogía para la paz, cuyas áreas de trabajo se basaban en investigación para la paz, cooperación, mediación policial, prevención del delito y el estudio de lo que es las nuevas drogas de diseño. Como también leeré un poquitín el resumen de las conclusiones, la primera línea de trabajo se basa en la formación en mediación policial de cara a ese cambio, como había dicho el rector, de mentalidad de una policía menos militarizada y una policía más civil en el nuevo periodo que se abre de paz para Colombia. De esa forma, se plantea la creación de una red de formación en mediación policial y también el diseño e implementación de cursos de mediación policial se pueden hacer vía online desde las necesidades que se plantean de Colombia, como un resultado de una detección de necesidades basada en la investigación y la experiencia propia que se lleva a cabo en la Universidad Jaume I. Y diseñar e implementar una especialización, como puede ser un máster propio en la UJI, en temas de mediación policial para la Policía Nacional de Colombia. Una segunda línea sería la creación de un mecanismo de identificación, de manejo y seguimiento de nuevas sustancias psicoactivas. Y en ese caso se plantea una colaboración entre instituciones nacionales, experiencias con centros de investigación, donde se incluyen laboratorios, análisis, etcétera, que disponemos tanto en nuestra universidad como en los laboratorios también de las universidades participantes de Colombia, y también la formación de la policía en técnicas de identificación. En tercer lugar, se plantea una línea de mejora de las herramientas para la prevención del delito que se utiliza por parte de la Policía Nacional de Colombia, y también la realización de estrategias de formación y seguimiento y de formación a nivel matemático y aplicación de software en modelos predictivos. En cuarto lugar, se redacta otra línea de formación de agentes de paz con el objetivo de formar a expertos, tanto nacionales como internacionales, y así poder contribuir
en los procesos de actualización en el ámbito del interés en las regiones sometidas a esos periodos de conflicto. También a potenciar programas de formación de formadores para generar una red de agentes de paz en Colombia y el diseño también de cursos online con título propio de Cultura de la Paz y que sea específico para Colombia. Y ya finalizando, la acción 5, que es la creación de una red de especialización en criminología. Y, en sexto lugar, potenciar el observatorio de recursos para situaciones de desastre en la participación, en este caso, muy paralela a la Universidad Jaume I con la Universidad de Antioquia. Estas han sido las conclusiones que, como he comentado, están colgadas en la web y son accesibles para todos y que son líneas de trabajo que a partir de ahora nos vamos a introducir en ellas para ir redactando ya los correspondientes proyectos y se plantea una segunda reunión de celebración de estas jornadas para este año que viene, antes del verano, esta vez en Colombia. Agradecer a todos los grupos de investigación, tanto los que nos han visitado de Colombia como los grupos de investigación de aquí de la universidad, el interés que han manifestado y el animarles a que sigamos, a partir de estas bases que hemos elaborado, a seguir trabajando en la realización de los proyectos, que es una manera de participar en este proceso de paz que se ha inaugurado felizmente en Colombia. Y sin nada más, muchas gracias. Gracias, Juan. Seré muy breve para presentar a Enrique Santiago y que pueda, obviamente, tener su intervención. Yo creo que es una persona implicada, obviamente, en la defensa de derechos humanos, obviamente, y en la construcción, creo que, de un mundo de paz. Deciros que es político, es abogado español, que conformó el Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España desde 2008 a 2015, fue hasta noviembre de 2006 secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Deciros que actualmente es secretario de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida. Fue desde 2007 a 2010 el secretario general del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, que cuenta con diversos contratos de asesoría con ayuntamientos de España, que tiene una gran trayectoria de asuntos internacionales. Quiero destacar que fue miembro del equipo jurídico que en representación de Izquierda Unida formó parte de la acusación popular, por ejemplo, contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad. Ha participado también en el equipo jurídico en Argentina, en el caso Silingo en 1996, en la querella del caso Couso en 2004. Ha estado además en la querella de vuelos de CIA en 2006, querella contra George Bush y otros por situación de los presos en Guantánamo, querella en la flota de Libertad Gaza 2010, querella Bárcenas, etcétera. Ha representado a la delegación de ONGs y organizaciones sociales que participaron como observadores en el referéndum presidencial en Venezuela en agosto de 2004. Y ha sido asesor y es asesor jurídico, y por eso está aquí, de la guerrilla colombiana de las FARC desde que se iniciaron las conversaciones en la capital cubana en 2013, convirtiéndose en uno de los hombres más importantes de las negociaciones gracias a sus habilidades, su carácter dialogante. Leo textualmente el texto que Juan Carlos Henao, uno de los hombres de confianza de Santos, ¿no?, en las negociaciones, dedica a Santiago. Dice que su figura fue determinante y no dejó indiferente a nadie. Se terminó convirtiendo en uno de los hombres más importantes de las mismas, gracias a sus dotes y su inteligencia en momentos críticos, considerando la cantidad de temas polémicos que se tratan en esas discusiones en las que se negociaba la amnistía otorgada a terroristas revolucionarios. Su carácter dialogante y su capacidad negociadora indican que contrastaba con, está escrito así, tosudez española, ¿no? El proceso de paz, afirma Henao, ¿no?, le debe mucho a Santiago. Llegó a Colombia ya desde hace ya mucho tiempo, 20 años, cuando era militante del Partido Comunista,
y llegó para apoyar el combate contra la Unión Patriótica. Desde España ayudó a dar asilo a muchos colombianos y gracias a su puesto como secretario general en la Comisión Española de Ayuda a Refugiados. Santiago es afiliado a Izquierda Unida, fue candidato a elecciones primarias en la lista de Madrid de Ahora en Común para concurrir a las elecciones generales de España en 2015. Y evidentemente es un honor contar hoy con él en esta mesa. Y bueno, yo creo que, en fin, lo que nos importa pues es saber, ¿no? Después de los resultados del plebiscito del día 2 y de la firma del acuerdo de paz definitivo, ¿no? que se desea, pues eso, que nos cuentes o que nos traslades, pues cuál es tu visión y bueno, también qué puede hacer la UGI, ¿no? en un caso como este. Quiero agradecer a la universidad y al señor rector y a Juan esta invitación para poder trabajar con esta institución lo relativo al posacuerdo de paz en Colombia. Felicitar en primer lugar a la universidad porque francamente pues para ser una universidad de una ciudad no muy grande, pues probablemente ahora mismo la Universidad Jaume I es de las mejor ubicadas en España por el trabajo que está haciendo en torno al proceso de paz en Colombia y a la construcción de paz que viene ahora, después de la firma de paz, ¿no? Tanto pues estas jornadas que nos han relatado las conclusiones, que no recuerdo en España en estos últimos años que haya habido otras así de centradas y con esa visión además muy multidimensional, ¿no? del conflicto colombiano. Y pues si yo estoy aquí también es por el interés que han mostrado distintas instituciones colombianas por atender propuestas de cooperación de una universidad que ha sabido hacer propuestas concretas que ayudan a sacar adelante sobre todo los programas de reincorporación, ¿no? Después de una guerra de 52 años, ¿no? Creo que eso es para estar muy orgullosos de esta universidad y estoy convencido además que va a tener la oportunidad de hacer un papel muy interesante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que desgraciadamente pues la diplomacia española en este proceso de paz no se ha destacado por mantener una presencia destacable, más bien se ha destacado por no mantener ninguna presencia, desgraciadamente, ¿no? En contraste con lo que ha ocurrido con otros países europeos y, por supuesto, con organizaciones supranacionales, ¿no? En todo caso, el conflicto en Colombia, saben ustedes que es un conflicto que ha durado muchísimos años, más 52, si es que lo medimos desde la aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Probablemente no se puede medir así, es un conflicto anterior. Colombia en la práctica ha estado en conflicto permanente desde la independencia española a principios del siglo XIX y de forma constante desde prácticamente la era de la violencia, ya en el inicio de la era de la violencia en 1948 con el asesinato del líder liberal y previsiblemente el que habría sido el presidente de la República, Jorge Eliezer Gaitán. En ese año se inicia la época de la violencia y lo que quizás no saben muchos es que la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues no es precisamente una guerrilla que surja del Partido Comunista, que surge en Colombia en los años 30, después de las revoluciones, de la Revolución Soviética. En la década de los 20-30 comienzan a surgir los partidos comunistas en todo el mundo. Las FARC surge de las guerrillas liberales. De hecho, las FARC son los restos de las guerrillas liberales que confrontaron en esa guerra civil que se inició en 1948 entre liberales y conservadores. Al finalizar ese conflicto, con los distintos pactos de alternancia entre liberales y conservadores, reductos de guerrilleros campesinos, de origen campesino, procedieron a la colonización de nuevas tierras y el establecimiento de un proyecto de vida comunitario en una serie de veredas, en el Guayabero, en el Pato, en Marquetalia, pues fue lo que hizo, lo que provocó una intervención militar en 1964
que dio lugar al surgimiento de las FARC, es decir, esos campesinos exguerrilleros que estaban en un proyecto de colonización comunitario, se convirtieron en una organización de autodefensa frente a esa agresión. Una agresión, además, en un momento en el que comenzaba a extenderse, después de la finalización de las guerras poscoloniales, tras la Segunda Guerra Mundial, comenzaba a expandirse la doctrina de la seguridad nacional por América Latina y con además una participación directa en esa operación militar por parte de los Estados Unidos. El enviado especial del gobierno de los Estados Unidos en este proceso de paz, el señor Aronson, pues tuvo a bien reconocer que realmente 52 años después pues fue un grave error solucionar un problema que era un problema absolutamente menor en ese momento, solucionarlo con una intervención militar de estas características, que lo que provocó fue esta resistencia. Es decir, las FARC no es hasta 2 años después, de 1964, cuando en su primera conferencia se declaran como una organización marxista. Hasta ese momento, ya digo, que eran las guerrillas, los restos de las guerrillas liberales del Partido Liberal, que esto son cosas que pues desgraciadamente no se conocen, ¿no? Al igual que tampoco se conoce que en este conflicto inacabable de 52 años, pues la causa fundamental ha sido, sin duda alguna, el acceso a la tierra y las limitaciones a la participación política en el país. Colombia es un país que su historia ha venido claramente determinado por el marco geográfico y físico y por la geografía física y la geografía económica. Es el único lugar del subcontinente de Sudamérica donde la cordillera de los Andes se divide en 3 cordilleras paralelas, y esto, que parece una cuestión menor, pues ha determinado la historia del país y ha determinado también la historia de los sucesivos conflictos armados, ¿no? Es un país dividido en zonas muy claramente diferenciadas por esas cordilleras, con una dificultad para las comunicaciones histórica y con una dificultad de acceso a tierras explotables. Entre la dificultad que acarrea pues la existencia de 3 cordilleras paralelas y un país que mayoritariamente pues eran selvas y montañas, es decir, dificultades para la explotación, desgraciadamente en la historia del país la ampliación de la frontera agrícola, el tumbar selva que llaman allá, abrir nuevos territorios para ya sea la agricultura o la ganadería, se ha realizado siempre por un mismo método, muy barato para los terratenientes, pero muy costoso desde el punto de vista humanitario, que han sido los desplazamientos forzados. Es decir, la violencia como causa de desplazamiento forzado de los campesinos de las zonas que previamente estos habían abierto, habían arrebatado a las selvas, habían tumbado monte, y es un proceso que se ha venido repitiendo en la historia del país cada 20 años, de una forma casi matemática. Esos campesinos expulsados de sus tierras se desplazaban a nuevas zonas selváticas, montañosas, comenzaba otra vez el proceso de tumbar monte, de conquistar nuevos territorios para la ganadería o para la agricultura. Los campesinos llegaban nuevamente los grandes latifundistas, violentamente los volvían a desplazar, usurpaban esas tierras y volvía a comenzar el fenómeno. Por eso el paramilitarismo también es un fenómeno estructural en Colombia, porque el paramilitarismo pues han sido los ejércitos privados que a lo largo de la historia y con distintas denominaciones, pájaros, chulavitas, autodefensas, han venido realizando esa función para las oligarquías terratenientes y ganaderas colombianas. Es decir, mientras que no se arreglara el problema de acceso a la tierra, a su vez era imposible garantizar también la participación política y la finalización del conflicto. Es decir, en ese contexto de confrontación, las fuerzas políticas en Colombia que han osado de alguna forma hacer competencia, disputar el poder a esa alternancia organizada históricamente el Partido Conservador y el Liberal, pues han sido sencillamente exterminadas. Esto pasó en los años 80 con la Unión Patriótica, pero hubo antecedentes igualmente en años anteriores con la UNO, en primer lugar, con la Unión Nacional Opositora, con el MOIR y con distintas fuerzas políticas a luchar, por ejemplo, que cuando surgen como fuerzas que pueden ser alternativas, pues son exterminadas, ¿no? El caso, por ejemplo, de la Unión Patriótica, que surgió en el primer proceso de paz ha habido en Colombia, ha sido el único caso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como genocidio político ocurrido en Occidente, ¿no? El exterminio de la Unión Patriótica. Además ha sido un conflicto muy complejo porque a partir de los años 70-80 pues han
intervenido otra serie de factores, especialmente el narcotráfico, ¿no? Un país en donde la economía de la coca pues lo ha atravesado entero. Pues recordarán ustedes pues el escándalo 8000, ¿no? La financiación de la campaña del presidente Pastrana por el dinero del narcotráfico, que fue un escándalo, pero no fue nada distinto de lo que venía ocurriendo en Colombia. Fue el escándalo que estalló. El desarrollo sorprendente pues de los sectores, por ejemplo, inmobiliarios en ciudades como Cali o Medellín, construcción de inmensos centros comerciales o urbanizaciones prácticamente vacías, el lavado de dinero, y por ejemplo, bueno, pues el caso de la denominada ventanilla siniestra que existía en Colombia hasta hace 12 años, que era un sistema de la hacienda pública de blanquear el dinero del narcotráfico. Hasta hace 10 años, cualquiera que se presentara con un saco de billetes en la ventanilla del Ministerio de Hacienda, pues únicamente tenía que rellenar un formulario, pagar un 10% de esos billetes de impuestos y el 90% restante quedaba blanqueado. Es decir, en este contexto tan complejo, sin embargo, la percepción que ustedes tienen es que en Colombia lo que ha ocurrido es que ha habido una guerrilla narcoterrorista que ha sido la que ha provocado poco menos que una guerra de 52 años. Bueno, pues allá cada uno con sus percepciones, pero de verdad es francamente un craso error tener esa visión del conflicto. Entre otras cosas, basta con atender los propios datos del Ministerio de Interior colombiano. Es decir, no tienen ustedes por qué atender, por ejemplo, los datos de los organismos de derechos humanos, de las Naciones Unidas, que son todavía más crudos, ¿no? Pero simplemente yo creo que el mejor ejercicio es atender los datos de la unidad de víctimas del Ministerio de Interior colombiano. ¿Y qué dicen los datos de la unidad de víctimas? Bueno, pues lo que dicen es que el conflicto colombiano, el 50% de las víctimas las han causado los grupos paramilitares, el 30% los han causado los agentes del Estado, el 15% lo han causado todas las guerrillas, no las FARC, o sea, los 8 grupos guerrilleros que ha habido desde 1964 en Colombia, y hay un 5 o 6% de victimización que no está claramente ubicado, que se atribuye a organizaciones criminales. Acabar este conflicto significaba de alguna forma abordar las causas y no tanto los efectos del conflicto. Ha sido el cuarto intento de paz en Colombia. El primero fue en los años 84, cuando surge la Unión Patriótica. El segundo fue a principios de los 90. El tercero fue en el 98 con el despeje del Gawan, y este ha sido el cuarto. Y ustedes se preguntarán por qué este ha llegado a buen término y sin embargo los 3 anteriores no llegaron a buen término, ¿no? Pues yo creo que ahí hay 2 explicaciones muy importantes. En primer lugar, un nuevo contexto regional muy importante. Es decir, un contexto en el que los países de la región, desde principios del siglo XXI, pues con sus pasos adelante y sus pasos atrás, pero vienen trabajando en la creación de distintas instituciones de integración económica, política, cultural, que, ya digo, pueden tener pasos adelante o pasos atrás, pero en todo caso con un compromiso cada vez más evidente de crear en América del Sur, y probablemente América del Sur más el Caribe, pues una zona de integración política que pueda, si no disputar el poder en la región, por lo menos estar a salvo de intervenciones extranjeras y garantizar su soberanía. Estos procesos han sido determinantes para acabar con el conflicto, porque obviamente ningún proceso de integración económica o política avanza con una guerra. Con una guerra que a su vez es un foco de desestabilización de la región, de los países de la región, países tan importantes como Brasil, sin duda alguna, pues la potencia regional prominente en estos momentos, muy preocupada por el conflicto, de una forma más discreta que a lo mejor Venezuela o Ecuador, pero muy preocupada, y un conflicto de estas características pues también es un elemento, una excusa para la intervención en todos los sentidos, especialmente militar, de los Estados Unidos, con situaciones tan preocupantes como la existencia de 10 bases militares estadounidenses en Colombia, una de ellas a 60 kilómetros de la frontera de Brasil, algo que a Brasil pues no le gusta nada, sobre todo desde que en el año 2006 los Estados Unidos se les ocurrió la brillante idea de sugerir que se creara un protectorado internacional sobre la Amazonia, cosa que obviamente pues provocó que Brasil cambiara sus visiones estratégicas y geopolíticas y comenzara a preocuparse sobre la preservación de la soberanía sobre la Amazonia, evidentemente. Es decir, son muchos elementos. El otro bloque de elementos que ha hecho que este proceso llegue a buen término ha sido una división como nunca había habido en la historia colombiana dentro de lo que en Colombia se denomina el establecimiento, la clase dirigente.
una clara división que ha posibilitado que se llegue es decir, ha cambiado las correlaciones de fuerza de la sociedad colombiana y ha provocado por primera vez que el bloque a favor de la paz sea un bloque mayor que el bloque a favor de la guerra. La división ha sido entre, por un lado, la oligarquía rural, campesina, terrateniente, ganadera, y por otro lado, la oligarquía industrial, financiera, urbana y sobre todo globalizada. Es decir, mientras que para la primera la guerra es una forma de acumulación de riqueza, pues el despojo de la tierra de forma gratuita, para la segunda la guerra ya se había convertido en un elemento, en un impedimento para el desarrollo y el crecimiento económico. Recuerden ustedes cuando el presidente Santos gana las elecciones, su primer mandato, su lema electoral era las locomotoras del desarrollo. Santos lo que prometió es que él iba a acabar con la pobreza en Colombia con la sencilla técnica de atraer inversión extranjera, que multiplicaría la riqueza del país. Al año de llegar al poder, pues Santos se dio cuenta que no llegaba la inversión extranjera, lógicamente, porque no hay nada que provoque más inseguridad a la inversión extranjera que un conflicto interno. Es decir, la inversión extranjera llega a Colombia donde ya estaba, que era donde no había una presencia guerrillera. Y como la oligarquía entiende mucho de negocios, pues entienden claramente que las zonas con mayores recursos naturales sin explotar en Colombia están en zonas de control guerrillero. Con lo cual, para que lleguen nuevos proyectos, inversiones extranjeras, multinacionales, proyectos de minería, pues hace falta acabar con el conflicto. Y aquí hago un paréntesis porque la paz es buena, obviamente, y no hay nada mejor que acabar con una guerra. Pero la paz también puede traer ciertos problemas. Y uno de ellos, quizás el más importante, pues lo advirtió el PNUD en un gran informe que editaron en mayo del año 2015 sobre los problemas que la paz previsiblemente iba a traer a el medio ambiente y la sostenibilidad del medio ambiente colombiano. O sea, el PNUD lo que sitúa es precisamente este problema. En un momento, además, en el que ya era obvio, o sea, mayo del 2015... no era obvio, pero había ya altas probabilidades, ya se llevaban casi 3 años de conversaciones y había altas probabilidades de que el acuerdo llegara a buen término, como así fue. El PNUD, en ese informe, lo que sitúa es que la desaparición de las FARC va a hacer que las zonas que quedan en Colombia con mayor biodiversidad en este momento y más protegidas de la explotación de sus recursos naturales, de una explotación incontrolada, pues queden a merced de esas inversiones extranjeras, de esos proyectos productivos, y por lo tanto no solamente el Estado, sino el propio acuerdo de paz, pues tiene que contemplar esta situación para lograr una preservación, una explotación racional, y también incluso pues los organismos internacionales deberían estar preocupados con todo esto. La agenda de las conversaciones se construye no sobre todos los problemas que tiene el país, ni mucho menos. La agenda lo que pretende es acabar un conflicto que es un conflicto eminentemente rural y que en muchas zonas urbanas del país no se ha vivido o se ha visto por los medios de comunicación apenas, ¿no? Por eso no es decir, no es una agenda que pretendiera traer grandes cambios revolucionarios al país, ni mucho menos. Es decir, una vez que se acaba el conflicto, lo que se trata es de continuar las confrontaciones políticas, pero por medios pacíficos, garantizando la participación política. Y algo, pues por ejemplo, tan curioso, la Constitución vigente en Colombia, la del año 1991, que ya sitúa el problema de la participación política como uno de los problemas obvios, es decir, que esto no es un problema negado, establece como mandato constitucional la aprobación de un estatuto de la oposición. Desde el año 91 ha habido 16 proyectos de estatuto de la oposición, 16 intentos de aprobar el estatuto de la oposición y nunca se ha aprobado. Ahora, pues fruto del acuerdo, por ejemplo, se va a aprobar el estatuto de la oposición, es decir, han tenido que transcurrir 25 años desde la aprobación de la Constitución, 25 años de guerra y un proceso de paz para que simplemente se cumpliera un mandato constitucional, ¿no?, que es la aprobación del estatuto de la oposición, ¿no? Entonces, ¿la agenda en qué consistía? Pues fundamentalmente un primer bloque de problemas rurales, el acceso a la tierra, reforma rural integral y sustitución de cultivos ilícitos, porque estos son obviamente unos problemas tremendamente ligados. En segundo lugar, participación política, víctimas y derechos humanos. Y en tercer lugar, digamos el tercer bloque, reincorporación,
que dentro de eso pues entran temas tan dispares como garantías de seguridad, lucha contra el paramilitarismo, cultura para la paz y la reincorporación económica, social, donde la universidad pues es uno de los terrenos donde más puede aportar, y por supuesto todos los mecanismos de verificación del cumplimiento de los acuerdos, que no es una cuestión menor. El acuerdo pues no aborda, por ejemplo, los problemas de la sociedad urbana, la pobreza en las grandes ciudades, no aborda los problemas, por ejemplo, de la industria o de la minería, sino se centra más en problemas. Colateralmente aborda estos temas, digo colateralmente, desde el punto de vista del desarrollo rural y de la sostenibilidad medioambiental, porque sí que tiene una gran impronta de la cultura campesina, ¿está de acuerdo? En todo lo que tiene que ver con la reforma rural, y lo digo en el sentido positivo, ¿no? En el sentido de mentalidad, de conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente y buscar mecanismos de desarrollo económico rurales que sean sostenibles, ¿no? Evidentemente. Realmente el acuerdo de reforma rural no significa, y ustedes fíjense cómo se han puesto los detractores del no, que fundamentalmente los detractores, los defensores del no, mejor dicho, proceden de estos sectores de propietarios de la tierra, ganaderos, etcétera, etcétera. En Colombia cada vaquita tiene 2,5 hectáreas de terreno, mientras se está importando el 50% de los alimentos que necesita consumir el país, el 50%. Esto en el año 84 Colombia era autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Hoy día se importan el 50% de los alimentos, es decir, hay un reparto absolutamente irracional de la tierra y de la explotación de la tierra, ¿no? Lo que se ha acordado en la reforma rural no es ni más ni menos que los contenidos de la Ley de Reforma Agraria de 1936, que provocaron, en su momento, fue un intento de acabar con la conflictividad que había en el campo en el año 1936, y que una vez aprobado por el gobierno liberal, pues ese gobierno fue tumbado y comenzó un nuevo conflicto, es decir, fue imposible llevar a la práctica esa ley. Es decir, no es una ley socializante, no se trata de expropiar tierras, es más, se calcula que hay, según datos del Estado, 7 millones de hectáreas usurpadas por este método de usurpación violento de la tierra. De hecho, en el año 2011, el presidente Santos lo primero que hizo con la aprobación de la Ley de Tierras, la Ley 1448 del 2011, que es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se llama, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, incorporó una nueva jurisdicción, una jurisdicción agraria, se llama, es decir, unos tribunales con la única función de trabajar por la recuperación de tierras usurpadas, donde aquellos campesinos, son 6 millones de campesinos desplazados, es el segundo país del mundo después de Afganistán con más desplazados internos, esos 6 millones y pico de campesinos a los cuales se les arrebatarán las tierras recurrieran a esa jurisdicción para recuperarlas. 5 años después se han recuperado 40.000 hectáreas de los 7 millones, y 100 dirigentes de los movimientos rurales de recuperación de tierra han sido asesinados. Si ustedes echan las cuentas, pues claro, pues no sé, que harán falta 2 o 3 siglos, ¿no?, para que los tribunales acaben este procedimiento de recuperación de tierra. ¿Qué quiero decir con esto? El acuerdo de reforma rural parte de la muy pragmática visión de que esas tierras no se van a recuperar y que los que las han robado, en su inmensa mayoría, se las van a quedar. ¿Y qué es lo que contempla? Decir, bueno, pues habrá que darle tierra a los campesinos a los cuales se les ha usurpado la tierra. Entonces, se crea un fondo de 10 millones de hectáreas para poner a disposición de los campesinos. Decían, entre las muchas barbaridades que han dicho sobre el acuerdo de paz, pues una que no dejaba de causar hilaridad era esa de que el acuerdo de paz iba a acabar con la propiedad privada. Bueno, pues ha tenido que ser la guerrilla comunista, marxista-leninista, la que ponga sobre la mesa la defensa de la propiedad privada y la que haya hecho causa belli en la negociación de la defensa de la propiedad privada. Pero la defensa de la propiedad privada, claro, para todo el mundo, no solamente para los más poderosos, también para los campesinos pobres. O sea, el acuerdo es un acuerdo de defensa de la propiedad privada, fundamentalmente, ¿no? De esos 10 millones de hectáreas, 7 millones
de hectáreas van a ser titularizaciones de tierras ocupadas por campesinos desplazados, tierras que son baldíos, es decir, terrenos fiscales propiedad del Estado. Y otros 3 millones de hectáreas es un fondo también de tierras del Estado que se van a poner a disposición de los campesinos que se han desplazado a las ciudades, intentando incentivar el retorno de estos campesinos si ello fuera posible, ¿no? Y la sustitución de cultivos ilícitos, que es un asunto pues muy vinculado y muy importante, porque obviamente pues las guerrillas, claro que han tenido relación con los cultivos ilícitos, igual que los partidos políticos, que el sector financiero, que la clase empresarial y que todo el mundo en Colombia. Faltaba más que han tenido relación. De ahí a ser narcotraficantes, pues eso hay una prueba del algodón que es muy sencilla, que es que alguien diga un solo tribunal en los Estados Unidos o en España, que es por donde entra el 80% de la cocaína, en Europa, que diga un solo tribunal donde haya un solo kilo de cocaína incautado a las FARC. No existe eso. Es decir, la participación de las guerrillas colombianas en el narcotráfico no es tal. Lo que es una regulación de los precios y, sobre todo, ustedes imagínense, porque muchas veces se percibe, y esto es un tema muy importante, ¿no? La idea de Colombia es un país lleno de inmensas plantaciones de hoja de coca. Pues no, no es así. Colombia lo que hay es un número importantísimo de campesinos, cientos de miles, en las zonas más apartadas, que en su hectárea de explotación pues tienen media hectárea de coca y media hectárea de productos, lo que ellos llaman productos de pan coger, o sea, con lo que se alimentan todo el año. Y la media hectárea de coca es lo que les produce cash, dinero, para comprar. ¿Por qué? Porque son zonas donde no hay mecanismos de comercialización, no hay carreteras, no va nadie. Puedes plantar tomates, lechugas y lo que quieras, pero nadie te lo va a ir a comprar. Los únicos que van a comprar son los que compran hoja de coca para el negocio de la cocaína. Entonces ustedes se pueden imaginar lo que es el campesino de su media hectárea negociando con los compradores de hoja de coca y estableciendo los precios. Bueno, pues ante esa situación, muy imbuida por la lógica del libre mercado, las zonas de control guerrillero pues son zonas donde la vida social y política pues la ha regulado la guerrilla, evidentemente, incluyendo el precio de la hoja de coca, un precio justo a pagar a los campesinos. Y luego, pues obviamente, como ocurre en todas las guerras del mundo, pues claro, lo que tienen las guerras es que los ejércitos hay que pagarlos y hay que sostenerlos. Todos los ejércitos del mundo tienen sus sistemas impositivos. Y, entre otros, pues obviamente la guerrilla colombiana pues ha tenido también sus sistemas impositivos. Y uno de ellos era cobrar un impuesto sobre la compra de hoja de coca, no al campesino, a los señores que iban a comprar la hoja de coca. Es decir, a estos, por supuesto, que se les cobraba el impuesto. ¿Cómo se va a hacer la sustitución de cultivos? Pues es un programa que ha felicitado Naciones Unidas y que, de hecho, el presidente Santos, el otro día en la entrega del Nobel, fue una de las cosas en las que hizo más incidencia, porque realmente, si se lleva a la práctica, sí puede ser una forma de acabar con los cultivos ilícitos. ¿Cuál es? Pagar por los cultivos sustituidos, o sea, garantizar unos ingresos al campesino equivalentes a los que les da la hoja de coca. Ese es todo el misterio. ¿Eso cómo se hace? Pues eso se hace sobre todo poniendo esas zonas de cultivo de coca en los mercados de comercialización de alimentos, en un país en el que el 50% de los alimentos se importan. Construyendo carreteras, construyendo mecanismos de comercialización, construyendo cooperativas, cadena de frío, etcétera, etcétera, etcétera. En un programa paulatino que va subvencionado por el Estado para hacer una sustitución paulatina que lleva obviamente aparejada pues una serie de medidas en políticas penales, de renunciación penal, renunciación penal, vamos, no es amnistía, es otra figura, pues condenas que haya, sentencias que haya impuestas a campesinos equiparándolos a narcotraficantes, porque esa es otra tragedia en Colombia. Es decir, al campesino de la media hectárea, si por lo que sea hay una operación a veces más volcadas a la opinión pública de otra cosa y se le captura en su terreno con su media hectárea, pues se le da tratamiento de narcotraficante 9 años de cárcel en adelante. Es decir, cuando pues es obvio que no es un narcotraficante ese campesino, ¿no? Entonces, todo esto está muy vinculado, igual que lo de la participación política o el modelo de justicia, ¿no? No voy a extender mucho porque claro, podría estar aburriéndoles aquí horas con esto, ¿no? Pero sobre el modelo de justicia, lo único que sí que creo que es importante es un modelo
Es decir, ustedes se plantean, al finalizar una guerra de 52 años, el gran problema de Colombia es la impunidad. La impunidad que basta cogerse los informes de la Corte Penal Internacional, organismo poco sospechoso de ser bolchevique, para que ustedes vean la Fiscalía de la Corte Penal Internacional qué visión tiene de la impunidad en Colombia. Y dice, claro que hay impunidad en Colombia hay impunidad estructural. ¿Quién ha disfrutado de la impunidad en Colombia? Pues todos, menos la guerrilla, porque obviamente el Estado a quien sí se aplicaba a perseguir es a la guerrilla. Entonces las cárceles están llenas de guerrilleros, los guerrilleros han sido muertos en combate, los ámbitos políticos de izquierda equiparados pues han sido ejecutados. Colombia, según el dato que publicó ayer, pues yo manejaba el de 52.000, pero ayer publicó el Centro de Memoria Histórica, que es un centro del Estado, el dato de 62.000 desaparecidos en Colombia. Es decir, el doble de la suma de la dictadura argentina, chilena, uruguaya y paraguaya juntas. El doble. En un país que siempre ha habido un régimen constitucional. Siempre. 62.000 desaparecidos. Entonces, claro, ya digo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional dice quien no ha disfrutado de impunidad han sido las guerrillas. Quien se ha disfrutado de impunidad han sido los agentes del Estado y los grupos paramilitares. Entonces, claro, la impunidad consiste... Hay dos tipos de impunidad. La impunidad es la renuncia a la persecución por parte del Estado, primer punto, o la impunidad también es la ineficacia en la persecución por parte del Estado, por tener unos mecanismos absolutamente ineficaces. Entonces, claro, llega al final de un conflicto de 52 años, donde hay que acabar con la impunidad y hay que garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, porque es una obligación que establece el derecho internacional. Y siendo pragmáticos, además de ser una obligación, más vale que se garantice, porque si no se garantiza, lo que se va a hacer es activar la jurisdicción que se llama concurrente y subsidiaria de los organismos internacionales, Corte Penal Internacional o Jurisdicción Universal de terceros países, y aquellos que se creían que iban a disfrutar de la impunidad, pues van a encontrarse toda la vida perseguidos por la Corte Penal Internacional, por España, la Audiencia Nacional o por cualquier tribunal de cualquier país. Es decir, ese problema había que arreglarlo. ¿Qué sistema se pone en marcha para procesar 52 años de victimizaciones? 300.000 muertos, 60.000 desaparecidos, 6 millones de desplazados, 7 millones de hectáreas usurpadas, decenas de torturados, de violaciones. ¿Qué sistema se pone en marcha para procesar eso y acabar con la impunidad? Pues miren, esto ha sido la gran discusión en el acuerdo de justicia, porque claro, obviamente esto empezó con visiones un tanto simples, ¿no? Bueno, pues esto es muy fácil, ¿no? Se selecciona un grupo de máximos responsables, de la guerrilla está claro, el secretariado, y un grupo de máximos responsables del Estado, pues también está claro, unos pocos generales, se les juzga y los demás se renuncia a la acción penal. Eso, claro, tenía un problema que se le hizo saber al gobierno colombiano. Es decir, eso está muy bien, pero eso primero genera un amplio espectro de impunidad. Pero hay otro problema. En un Estado democrático, al menos formalmente democrático, pues está claro que los máximos responsables de los crímenes cometidos por la guerrilla es el secretariado. Pero también está claro que los máximos responsables de los crímenes cometidos por el Estado no es el Estado Mayor del Ejército. Son los presidentes de la República y los consejos de ministros, porque eso lo dice, entre otras cosas, el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ante esa evidencia, claro, ya al gobierno lo de los máximos responsables no le acababa de convencer y se optó por otro tipo de sistemas. Un sistema que consiste básicamente en estimular, porque es la única manera, o sea, si se quiere conseguir verdad y reparación, solo hay una forma, es estimular al máximo el ofrecimiento rápido, el reconocimiento de verdad y el reconocimiento de responsabilidades. Y eso solo se puede hacer de una manera, ese estímulo es otorgando sanciones que sean mucho más atractivas para el infractor que otras sanciones que se impondrían en caso de no reconocer rápidamente verdad de forma pronta y completa. Por eso el sistema combina, o sea, el sistema de justicia es muy diferente a todos los que se han establecido en cualquier proceso de paz del mundo, donde todo ha quedado solventado con exigir máximos responsables, unas pocas responsabilidades y ya. Es un sistema que pretende analizar todas las responsabilidades, pero con una vía, con tres vías realmente. No hay una vía, es otra de las falacias que han dicho los opositores del proceso de paz, no hay una vía para guerrilleros, otra para agentes del Estado, otra para civil, no. Son las mismas tres vías para cualquier actor que haya intervenido en el conflicto. Hay una vía rápida, que es de rápido reconocimiento de verdad y responsabilidades, hay una vía
intermedia de aquel que no reconoce verdad y responsabilidad, pero una vez sometido a juicio, antes de sentencia, se lo piensa y reconoce verdad y responsabilidad. Y hay una tercera vía, que es el que no reconoce en ningún caso verdad y responsabilidad, sometido a juicio y obviamente condenado, porque también puede ser absuelto. En este último caso, las sanciones son retributivas, cárcel pura y dura, reclusión, reducción, intramuros hasta 20 años. La vía intermedia se imponen sanciones retributivas, es decir, cárcel, pero si ha habido un reconocimiento tardío de verdad y responsabilidad, pero reconocimiento, con el tiempo pueden transformarse, o se transforman, mejor dicho, en sanciones restaurativas. Y la primera vía, la de aquellos que reconocen responsabilidad desde el primer momento y ofrecen verdad, son sanciones restaurativas de hasta 8 años de cárcel. ¿Qué son sanciones restaurativas? Y aquí llega otro grandísimo debate de la justicia penal internacional. ¿En qué consiste la justicia? ¿En reparar el daño causado o en castigar al infractor? Esto es un debate que viene desde el Marqués de Beccaria, los delitos y las penas, desde la Ilustración. Y obviamente no hay una posición al respecto. La señora Bangura, que es la alta representante del Secretario General de Naciones Unidas para Mujer y Violencia en Conflictos Armados, que es una señora de Sierra Leona que lideró un movimiento político, social, mejor dicho, que acabó con la guerra de Sierra Leona y que luego ha participado en varias comisiones de la verdad de distintos países en posconflicto y que entiende de guerras. La señora Bangura que nos explicó en La Habana, dijo, mire, en las guerras siempre ocurre igual, al finalizar. Aquellas víctimas a las cuales el conflicto no les ha provocado una situación de exclusión social, les ha provocado victimización, pero no una situación de exclusión social. ¿Qué es lo que piden? Cárcel. Aquellas víctimas a las cuales el conflicto les ha provocado victimización y una situación de exclusión social, la viuda que la han dejado sin el marido, que era el sustento familiar, o que les han quitado las tierras, ¿qué es lo que piden? Restauración del daño. Es decir, a mí de nada me sirve que al criminal este que mata a mi marido me lo metan 20 años en la cárcel si mis hijos no van a poder estudiar. No me sirve absolutamente nada. Entonces, restauración del daño. O sea, salir de la situación de exclusión social que me ha causado el conflicto. Ese es el gran debate que ha habido. Sobre este argumento, organizaciones muy poco responsables en esto, como Human Rights Watch, han sido los que han liderado la oposición junto con los sectores del uribismo. Casualmente son los que han liderado la posición contraria a este modelo de justicia, ¿no? Reduciendo cualquier posible realización de justicia a la reclusión, a la reducción intramuros del infractor. Pero ustedes fíjense, o sea, no hace falta tener tampoco una gran lógica, pero los 4 derechos que establece el derecho internacional para las víctimas de un conflicto armado, que hay que respetar a la finalización de un conflicto armado o en caso de graves violaciones de derechos humanos, son el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Comparemos en un momento, en un ejercicio muy sencillo, muy somero, cómo respetan las sanciones restaurativas de reparación del daño causado y las retributivas, las de cárcel, cómo respetan o garantizan el cumplimiento de estos 4 derechos. Empecemos por las sanciones de cárcel, las retributivas. Derecho a la verdad no lo garantizan, porque al menos en este sistema, el que es condenado en cárcel es porque no ha reconocido verdad. El derecho a la justicia sí lo garantiza, porque el derecho a la justicia al final se reduce a un procedimiento judicial con las debidas garantías. El derecho a la reparación no lo garantiza. El condenado a 20 años de cárcel no repara a la víctima en absoluto. Y el derecho a las garantías de no repetición ni lo garantiza ni lo deja de garantizar. Genera una expectativa de un derecho que solamente se verá si se cumple o no cuando, en este caso, haya finalizado el cumplimiento de la sanción. Es decir, garantiza un derecho, no garantiza 2 y genera una expectativa sobre el 4. Analicemos las restaurativas. El derecho a la verdad lo garantiza, porque si no hay verdad no hay sanción restaurativa, completa, detallada y exhaustiva. El derecho a la justicia lo garantiza, porque se impone en un procedimiento judicial la sanción. El derecho a la reparación también, porque la sanción es hacer, es reparar el daño causado. Y eso está perfectamente definido en el acuerdo. Y las garantías de no repetición, pues igualmente generan una expectativa de una vez cumplida la sanción,
si el infractor se resocializa, se reincorpora a la sociedad y no vuelve a reincidir. Es decir, garantiza 3 derechos y genera una expectativa de cumplimiento del 4º. Mientras que las sanciones retributivas de cárcel, y así va a los países que solamente aplican sanciones de cárcel, únicamente garantiza uno de los derechos plenamente, el derecho a la justicia, no el derecho a la verdad ni el derecho a la reparación. En fin, esto ha sido uno de los grandes debates en el conflicto de justicia, pero en todo caso yo todavía estoy esperando que alguien, Human Rights Watch o alguien, nos explique cómo se procesan sin acabar en una situación de impunidad, sometiendo a juicio a todo el mundo, cómo es posible procesar cientos de miles de casos de victimización en un tiempo asumible, porque claro, políticamente tampoco, pensando en la reconciliación nacional después de más de un siglo de guerra, pues hombre, políticamente no puede ser, el sistema judicial no puede quedar abierto sine die. Eso tiene que tener un tiempo limitado y un tiempo en el que se acabe pasando la página, pero con el fin de la impunidad, ¿no? En general, y con esto ya sí que les prometo que acabo, lo que trata el acuerdo es de modernizar el país, ni más ni menos. Es decir, ahora mismo Colombia está en la encrucijada de optar por la modernización de las instituciones, de las estructuras productivas, económicas, sociales, sí o no, hacerlo. Y de alguna forma también poder incorporarse de una forma mucho más activa a los procesos de integración económica, política y social de América del Sur. Y para eso lo que va a ser fundamental, hasta ahora ha venido lo sencillo, o sea, la negociación dentro de la complejidad ha sido lo sencillo. O sea, lo difícil es la puesta en práctica de todo esto. Además, con la cultura jurídica enrevesadísima colombiana, pues previsiblemente va a haber... o sea, en Colombia las paradas de autobús no discuten de fútbol, discuten de enmiendas constitucionales, ¿no? Es una cosa como sorprendente, ¿no? Ahí todo el mundo sabe lo que es la Corte Constitucional, todo el mundo, los puestos en la calle pues no venden Coca-Cola, no, venden el Código de Comercio, el Código Civil y el Código Penal, y la gente los compra además, que es lo sorprendente, ¿no? Entonces, con esa cultura jurídica, pues la verdad es un poco complicado el asunto, ¿no? En estos momentos estamos en la expectativa, porque después de la aprobación prácticamente unánime por el Congreso de la República del segundo acuerdo, pues la Corte Constitucional está debatiendo si este acuerdo se puede implementar conforme a los mecanismos exprés contemplados, que son imprescindibles, por otra parte, ¿no? Obviamente, pues no cabe en la cabeza la finalización de un conflicto ni la dejación de armas si no hay previamente pues cosas tan obvias como una amnistía, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas que están pendientes de ver cómo se puede aprobar o no en función de cuál que dilucide la Corte Constitucional. Pero en todo caso, lo que hace falta es un importante acompañamiento internacional. Es decir, el proceso yo creo que no tiene marcha atrás, pero sí puede verse enturbiado en una demora en la implementación, puede verse enturbiado por un año electoral que se inicia en el 2018. Es decir, realmente solo hay un año para implementar lo más urgente antes de que empiece el año electoral, y no es mucho tiempo en un caso como este, ¿no? Hace falta un fuerte acompañamiento internacional. La Unión Europea lo está teniendo, Alemania de forma destacada lo está teniendo. No, desgraciadamente, como ya hemos dicho antes, hasta ahora no España, pero la sociedad civil española y las instituciones pues deberían de alguna forma paliar ese déficit, esa dejación, esa distancia que ha tenido el Estado respecto a este proceso de paz, ¿no? Más llamativo todavía cuando España en los 3 anteriores procesos de paz jugó un papel determinante. Ha sido un país muy activo, impulsor de los procesos de paz que fracasaron. Realmente es triste que precisamente el 4º proceso de paz, el que ha sido exitoso, pues España no haya tenido una presencia, ¿no? Y por eso acabo como empecé. O sea, el trabajo por ejemplo, de las universidades es sumamente importante para garantizar los programas de reincorporación, para garantizar transferencias de saberes, de tecnología. El trabajo de esta universidad, además, combinado todo ello con la sostenibilidad medioambiental, también va a ser algo trascendental. Y, francamente, pues en ese contexto pues vamos a intentar hacer dentro de nuestras posibilidades lo posible para que la Universidad Jaume I juegue un papel destacado, porque eso va a ser bueno para el proceso de paz, para el posconflicto, para el posacuerdo, porque va a aportar, va a garantizar y va a consolidar el acuerdo de paz. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.